familia dominicana, feliz día de nuestra independencia nacional. 180 años cumple nuestra patria, República Dominicana. Orgullosos todos, aunque no tenemos hoy la banda para celebrarlo con música. Como se merece. Pero estamos Por eso felices. estamos de estos colores, claro. ¿viste? Rojo. No, usted está la bandera nacional. Y ella está azul, nosotras rojas y yo tengo Los la tres. camisa blanca. Sí, ahí haciéndole estamos. honor a nuestra bandera, a nuestra tierra. Hoy es un día muy especial porque, como ustedes pudieron ver todos, y los que no vieron hoy se van a enterar más o menos, haciendo un resumen interesante de lo que dijo el presidente esta mañana en su rendición de cuentas, que es, quizás fue la más importante de estos 4 años porque era la última de este periodo gubernamental. Vamos a hacer una mesa con los partidos de oposición y también con el PRM. Va a estar representado el PLD, el partido La Fuerza del Pueblo y Opción Democrática para hablar, tener un partido de los independientes. Y por otro lado, por supuesto, el PRM. Y además, después tendremos a Joel Santos, ministro de la Presidencia. Así es que vamos a sentarnos un momentito, porque había algo, Diana, que tú querías comentar del discurso, que no lo vamos a comentar con ellos. Yo particularmente, algo que me llamó la atención, que fue la única alusión directa a Leonel Fernández, que es ahora mismo el principal rival que tiene el presidente. Lo del hoyo fiscal del 2002. Sí, eso fue una chinita que tiró el presidente Luis Abinader diciendo que esta administración no va a dejar hoyos fiscales, y todos recordamos cuando hubo ese cambio de gobierno en el 2016, cuando asumió Danilo Medina, el tremendo hoyo fiscal que quedó en la economía dominicana. Creo que tenemos el cortecito ahí para escucharlo. Vamos a ver. Quedaron los tiempos del 2012, en que el déficit se disparó a un 6.3% con fines solo electorales, creando un desbarajusto, desguañangue en la economía, como fue calificado en esos días. En esta administración no va a haber hoyos fiscales. Bueno, ahí está, sin duda, por supuesto, eso fue un mensaje para el gobierno del expresidente Leonel Fernández, que es el que está segundo en las encuestas como candidato presidencial. Hubo varias chinitas, a los gobiernos del PLD en todo el discurso. Lo hizo también cuando se refirió al tema, por ejemplo, del narcotráfico y la cantidad de droga que se ha incautado, y a varios indicadores económicos también. Pero en general, no fue tan reeleccionista como se pensaba que podía ser el discurso. Por ejemplo, no explotó tanto el tema haitiano, que todo el mundo sabe que despierta los nacionalismos en el país. Se centró básicamente en hacer un resumen, no del 2023, sino de los 4 años. Lo que tocaba era el 2023, pero hizo un resumen de los logros de los últimos 4 años, y ya vamos a ver entonces en un momentito cuál es la opinión de la oposición sobre lo que no dijo el presidente. Sobre lo que no dijo y sobre lo que dijo también, porque hay un tema muy interesante, lo de la deuda del 59.1% por debajo del PIB, por debajo de cómo la encontró. Entonces, nosotros que hemos estado muy preocupados por el endeudamiento en estos 4 años, con razones obvias al principio, pero luego que vimos que continuó, queremos saber qué piensa la oposición con relación a eso y muchas otras cosas más. Sí, el tema económico definitivamente tomó una gran parte del discurso y se centró, y hay muchas aristas que vamos a analizar en nuestra mesa del día de hoy, justamente de este tema y otros más interesantes tocados durante el discurso. Entonces nos vamos con nuestro informe inmediatamente y procedemos. La mesa está muy buena porque hoy es el cumpleaños de Juan Ariel Jiménez y el hombre está feliz. Son 39 años. Le ha tocado su cumpleaños de Mediatur como vocero del PLD. Sí, óyeme. Esperamos que este sea el último ya de los nosotros programas no copiamos invitados de otros programas. Esos invitados tienen un mes hablando. No, un mes no. Claro que sí. Mira, el chisme lo tenía yo ahora en el camerino. 3 semanas que hablamos con ellos. El único que no fue José Horacio, pero estaban 3 de ellos esta mañana. Ahora bien que no pudieron hablar. Bien que les pasa. Vamos a ver. Adelante con el informe.
El presidente Luis Abinader pronunció hoy su último discurso de rendición de cuentas para el período constitucional 2020-2024. Antes de que el presidente entrara a la Asamblea General, los legisladores de la oposición se retiraron. El bloque del PLD y el PRD dijeron que lo hacían en protesta por el uso de los recursos del Estado en las pasadas elecciones municipales. El presidente dio un largo discurso de 1 hora 55 minutos, donde repasó los logros más que del 2023 de sus 4 años de gestión, terminando con una encendida exhortación al cambio. Con visión, con arrojo y con voluntad, cumpliremos nuestra misión histórica de cambiar el país del pasado por el país del futuro, donde los ciudadanos se sientan protegidos, donde todos cuenten con un trabajo digno, donde el presupuesto familiar cubra las necesidades básicas, donde se garantice la seguridad nacional, donde la mayoría tenga casa propia, donde la impunidad y la corrupción dejen de ser obstáculos para nuestro desarrollo. Con visión, con arrojo, con voluntad, con compromiso histórico, lograremos un país donde el trabajo se vea, donde la honestidad se sienta. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos lo que dijo y lo que no dijo el presidente Abinader en su discurso de rendición de cuentas. Bueno, señores, yo casi vi a Peña Gómez ahí. Yo no sé ustedes, pero yo vi, Fabricio, tú no viste ahí un poquito de... Sí, la verdad es que ha mejorado su capacidad de... su oratoria, aunque está leyendo, pero es oratoria. Y el presidente hizo los énfasis donde tenía que hacerlos. Y como dice Diana, nosotros esperábamos que coronara con el tema haitiano como solía hacerlo en el pasado y no lo hizo. Nos llevó a imaginarnos ese país posible, aunque sé que hay un partido que se llama así, ese país que todos soñamos. Pero al final decía yo creo que vamos a seguir soñando con ese país y no sé si esta generación lo verá. José Horacio Rodríguez, diputado de la circunscripción número 1 del distrito y vicepresidente de OD, Opción Democrática. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, José Horacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No te pusiste de pie, no te fuiste antes del discurso. Se fueron muchísimos de la oposición. Yo creo que la democracia requiere diálogo, requiere escuchar, que nosotros podamos ver, bueno, qué nos presenta el gobierno y qué nosotros podemos plantearle como alternativa a eso que presenta el gobierno a la nación. Para eso hay que estar presente, para eso hay que escuchar, para eso hay que estar abierto, como digo, al diálogo. Y por eso nosotros dijimos, no, nosotros vamos a estar, vamos a escuchar. Además, la ciudadanía nos escogió para eso. El tema del clientelismo y de la compra de votos es una cosa que no es de ahora, esto es viejísimo. Que se pongan de pie y se vayan por eso me pareció un teatro. Sin embargo, Juan Ariel. No creo que lo debamos justificar, María Cela, porque sucedía en el pasado para que siga sucediendo hoy. Precisamente no lo estoy justificando, ni eso ni aquello. Sí. No, fue un teatro. Bienvenido, Juan Ariel Jiménez, quien fuera ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, profesor de Harvard, una persona muy querida en esta casa. ¿No fue un poco teatro eso? Muchísimas gracias, María Cela. Y miembro del PLD. Muy contento. ¿Y qué? Ah, no, y del PLD no, vicepresidente del PLD. Todo el mundo lo sabe, se me faltó eso. No, muy contento de estar compartiendo contigo y buenas noches a todo el público. La verdad es que qué mejor forma de celebrar mi cumpleaños, compartiendo con gente que quiero tanto. Caramba, ¿fue mucho teatro? Mira, yo creo que eso es algo que se usó en el pasado. Si recordamos el 2020, también los legisladores del PRM se pararon y no asistieron a la locución del entonces presidente Danilo Medina. Yo creo que son prácticas políticas. Sí, claro. Yo no me acuerdo pero son prácticas políticas que yo creo que ya debemos ir superando. Personalmente estoy de acuerdo con lo que dice José Horacio, la democracia requiere diálogo, incluso para escuchar lo que no nos gusta escuchar y poder compartir entre todos los ciudadanos. Fabricio Gómez, director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Promipymes, catedrático con estudios superiores en Economía Financiera. Bienvenido, Fabricio, gracias por estar con nosotros. Y César Fernández, miembro de la Dirección Política y secretario de Propaganda del Partido Fuerza del Pueblo. Estos son nuestros invitados a la mesa. Más tarde tendremos a Joel Santos, que ya está en camerino. Estaban todos celebrando el cumpleaños de Juan Ariel, todos juntos como buenos amigos. Nuestro hashtag es rendición de cuentas para cualquier comentario. Vamos a empezar con la economía.
El presidente dijo en su discurso que durante nuestra gestión la economía ha crecido en términos reales a un promedio anual de 6.4 del 21 al 23. El pasado año, aún siendo difícil para la economía mundial, cerramos con un crecimiento del 2.4, siendo en este momento la nuestra una de las economías más dinámicas de la región. ¿Qué le merece ese comentario? ¿Qué Bueno, opinan María Cela, sobre el mira, mismo? yo creo que todo periodo gubernamental tiene luces y sombras y sin duda podemos encontrar luces en estos 4 años de gobierno. Yo creo que el apoyo a los sectores productivos, industria, zona franca, turismo, es una luz, por supuesto que sí. ¿Dónde yo veo las sombras? En la calidad de vida del dominicano, que es al final lo que importa. Porque cuando nosotros analizamos los datos del propio Banco Central, dígase del gobierno, nos damos cuenta que la canasta familiar, desde que el presidente Abinader tomó posesión, ha subido 9.646 pesos. Tú me dijiste que no iba a decir lo mismo que dijiste en SIN. Pero- es exactamente lo mismo. Ahora viene el cambio. Ahora son Ahora viene el 5.000 cambio. pesos menos No, de ahora poder viene el cambio. adquisitivo. Los ingresos no han aumentado ni siquiera la mitad. Y con eso nos colocamos dentro de los pocos países de América Latina donde el poder adquisitivo de la gente no ha mejorado. ¿Y eso a qué lleva? A que muchas familias lamentablemente se tengan que sobreendeudar para poder comer. Y en algunos casos ni siquiera pueden comer. Y eso explica por qué el índice de la FAO de desnutrición ha aumentado de 5.5 a 6.3%. O sea, si comparamos antes de este gobierno y ahora en este gobierno, la desnutrición ha aumentado. Y para que no usen el argumento del escenario internacional, que creo que ya basta de excusas, uno compara con el resto de países y se da cuenta que la desnutrición, según la FAO, en el mismo periodo, ha disminuido en Guatemala, ha disminuido en Costa Rica, ha disminuido en El Salvador, en Panamá, ha disminuido en Paraguay, ha disminuido en México. Entonces, ¿por qué República Dominicana se coloca dentro de los países debajo de ese Sin empeño? embargo, la canasta básica en esos países es más alta. Sin En embargo, El María Salvador Cela, es más sin alta. embargo, qué bueno que tocas el tema de la canasta básica porque volvamos a la comparativa regional. Los precios han aumentado un 26% durante este periodo de gobierno. Somos el segundo país de América Latina donde más han aumentado los precios, perdón, de Centroamérica, solo por debajo de Nicaragua, que ha aumentado un 28%. O sea, que mientras en países como Costa Rica, Honduras, Guatemala, el aumento no llega al 20%, nosotros sí. Y vuelvo a insistir, ¿cuál es el problema de eso? Que afecta a todos esos dominicanos que lamentablemente hoy nos están viendo y dicen, mi situación económica, ¿me rinde el dinero más ahora que antes, como dijo el presidente? ¿Puedo adquirir más alimentos? ¿Puedo salir más a disfrutar Los salarios más han ahora que subido. antes? Yo quiero decirle a algunos amigos que parece que no han entendido que hubo un cambio estructural en la economía global. O sea, comparar antes y después de la crisis de la pandemia y luego de la vendaval inflacionario de origen externo, es como comparar dos economías, y digo en el ámbito global, que son completamente distintas porque son cambios estructurales a nivel global. Lo relevante es que hay que decir es que la pobreza se ha disminuido. Recientemente se publicó el informe de pobreza monetaria y dijo que la pobreza en República Dominicana en el año 2023 respecto del 22 se redujo de 27.7 a 24%, pero además se disminuyeron las brechas territoriales y de género. ¿Qué quiere decir eso? Que la pobreza rural disminuyó más que la pobreza urbana y que la pobreza en mujeres disminuyó más que en sus pares masculinos. Eso responde a políticas públicas efectivas. Y siempre lo digo, esto no es producto del azar. Nosotros tenemos un presidente que planifica, que trabaja mucho, pero además, quiero decir eso, ningún presidente en nuestro país, por lo menos en la era democrática, ha enfrentado choques externos consecutivos tan fuertes como el presidente Luis Abinader, que llegó en medio de una pandemia con una caída de 6.7% del Producto Interno Bruto y que después tuvo que enfrentar el vendaval inflacionario de origen externo luego de la invasión rusa a Ucrania. El dolor de cabeza de los gobiernos a nivel global es enfrentar la inflación y aquí se ha enfrentado exitosamente. Estados Unidos se está recuperando. Y ha aumentado porque aquí hubo un acuerdo en el Comité Nacional de Salarios para aumentar los salarios empleados y trabajadores y al mismo tiempo que aumentaban los salarios en términos nominales, se luchaba exitosamente contra la inflación y el salario real aumentó. Y por eso 40% fue lo que dijo el presidente Por hoy. eso se ha reducido la pobreza, además de otras políticas
públicas que se han Ok. hecho territoriales. César. Vamos Para a ver, pasar vamos a a ver. la- Una de las críticas que le hizo la oposición, le ha hecho la oposición al gobierno del presidente Abinader y que él parece que respondió en el discurso de hoy, es con el tema del endeudamiento, que antes el PRM se lo criticaba mucho al PLD, pero que ahora el PRM también se endeuda mucho. Y él en su discurso hoy dijo que el PRM ha reducido la deuda. Vamos a escuchar primero cómo él lo dijo para que ustedes respondan eso. Al cierre del pasado año, la deuda consolidada del sector público fue de 59.1% del Producto Interno Bruto. Cuando asumimos el gobierno en agosto del 2020, este indicador era del 61%. Es decir, la deuda en términos porcentuales del PIB se ha reducido en un 2%, en un contexto internacional. En un contexto internacional en que debido a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania, la mayoría de los países han aumentado su deuda. A ver, César. Mira, yo pienso que, primero, buenas noches y gracias, María Cela, por una vez más tener a la fuerza del pueblo con este distinguidísimo panel. Y un saludo a Fabricio, mi amigo, y es un tremendo funcionario, pero veo que en el PRM hay una escuela de un discurso que es el de las excusas. Ellos tienen una explicación para todo, pero no para resolver los problemas que tiene el país. En el tema económico, es bueno que el presidente no lo trató hoy, que haya explicado en qué se han usado los 36.000 millones de dólares que han tomado prestados, que haya explicado los 25.000 millones de pesos que han tomado la banca privada, en qué lo han utilizado, y que haya explicado que en los primeros 50 días de este año el gasto corriente superó en 102% los ingresos del Estado Dominicano. Estamos hablando de que todo esto influye de manera directa en la economía. Entonces, con un crecimiento de un 2.4 el año pasado, más o menos ahí arreglado. Yo no sé de dónde él explica, de dónde sacan el número del 6.4 en este cuatrenio. Me parece mucho aquel famoso rebote estadístico que utilizaron en el 2022 y esa cifra no se explicó. Pero muy bien. Y lo del 59.1, o sea que está más bajo que cuando La deuda, tomaron el gobierno. actualmente, la República Dominicana tiene comprometido el 54% de sus ingresos en el 4% de educación y en el pago de la deuda. Esa es la realidad. Pero hay algo un tema que el presidente no tocó hoy, que es directamente proporcional a la economía, y es el déficit del sector eléctrico. Al día de hoy, para que ustedes me escuchen, amigos televidentes de este importante programa, de cada 100 megawatts que se producen en la República Dominicana, 41.9 se pierden. Y se pierden de dos formas. 35.5 que no se pueden facturar, ni siquiera se pueden facturar, se pierden en las distribuidoras. Y 6.4, después que se facturan, no se pueden cobrar. Eso le da un golpe a la economía dominicana porque se va a subsidios. Y lo peor, en el caso de EDS, que no entiendo cómo han dejado ese señor director ahí, en el caso de ellos compensan la pérdida alterándole la factura a los usuarios. Entonces, eso tampoco se refirió el señor presidente de la República y cuando él empezó su discurso diciendo, hace 4 años estábamos mejor y comparó el 2011, es decir, está hablando de Leonel Fernández, en el 2011 con el salario mínimo de ese momento se compraba el 80% de la canasta básica. Hoy, con el salario mínimo aumentado, que es correcto, se aumentó en la proporción que Fabricio lo 40%, menciona, es el más se grande de compra la historia, el solamente aumento más el grande. 40%. ¿Perdón? Hoy, con el salario mínimo aumentado del sector privado, que son Sí. 25.000 pesos, la canasta básica son casi 44.000, se compra solamente el 40%, es decir, hay menos capacidad de compra hoy que hace 4 años y que hace 11 años. Como valoración general, María Cela, a mí me pareció esta mañana ver un discurso, yo que estaba ahí presente, que yo estaba viendo el modelo de las gestiones anteriores. Un país que cuando tú sales a las calles no es el país que nosotros estamos viviendo, donde se exhibe mucho crecimiento económico, pero que no va acompañado de desarrollo humano. Las cifras fueron tan inverosímiles que yo pensé que yo había escuchado mal y anoté. Luego, saqué el celular ¿Cuáles te y anoté. chocaron más? Y evidentemente son cifras que yo quiero que los magos economistas del gobierno nos los expliquen. El presidente dijo, y está en la página 6 del discurso, después fui a mi casa a comprobar que yo había escuchado bien, que el costo para una familia de los alimentos
para un mes 210 es de dólares. $210. Estamos hablando de 12.500 pesos. yo lo Yo quiero calculé. saber qué familia en la República Dominicana dije, pero puede eso es comprar una desayuno, semana. almuerzo y cena por 30 días para toda una familia No. por 12.500 pesos. No. Eso, o sea, hay que hacer magia para que los economistas del gobierno nos expliquen cómo eso sucede. También dijo que la República Dominicana tiene el séptimo salario mínimo más alto de América Latina. Nosotros estamos en el antepenúltimo lugar. Solamente Venezuela y Argentina, que tiene la inflación estrafalaria más grande de toda la región porque tiene la peor crisis. Nosotros estamos en el 15º lugar en salarios mínimos en América Latina. Dice que nosotros tenemos salario mínimo por encima de países como Brasil, como Colombia, que es casi $100 mayor el salario mínimo en Colombia que en la República Dominicana. Entonces son salarios que claramente uno entra a Google, busca datos de fuentes certeras y comprueba que no son ciertos. ¿Qué otro número te Entonces, eché yo? el país, el presidente le tiene que hablar con la verdad al país. El tema de los salarios y el tema de la deuda. Claro, el presidente lo compara con relación a el porcentaje del Producto Interno Bruto que representa la deuda consolidada, pero omite decir que nunca habíamos tenido un compromiso tan alto de los ingresos fiscales para destinarlo al pago de la deuda. Hoy en día, un 25% de los ingresos que recauda el Estado a través de impuestos están comprometidos para el pago de la deuda. Eso es insostenible. Nunca había sido tan alto. Cuando él tomó el gobierno era cerca de un 21%. Y nunca también, ya con relación al pago de la deuda, se había estado tomando prestado para pagar gasto corriente, en lugar de gasto de capital, para construir infraestructuras que son riquezas que quedan para el pueblo dominicano, sino para gasto corriente, pago de nómina, pago de alquileres, que se van. Y Pago de publicidad. La publicidad gubernamental más alta de la historia en un año electoral. Entonces, nada de eso, y que son cosas que claramente tú te sientas, lo contrastes y dices, esto son mentiras. El presidente le tiene que hablar con la verdad a la nación. Hacemos una pausa, cuando regresemos continuamos con el tema económico. Si usted tiene alguna sugerencia, algún comentario, hágalo. Pero el tema económico es bastante amplio, aunque queremos tocar educación y salud, por supuesto. Vamos a ver el tiempo que nos da. Ya regresamos. Seguimos en esta mesa y dentro de un momento tendremos a Joel Santos, ministro de la Presidencia. Nairobi. Sí, y seguimos con el tema económico porque definitivamente es como decían ustedes, Francia, lo que mueve todo el país. Y dentro del discurso del presidente abordó de manera amplia todas las ayudas sociales que mandan desde el gobierno y fue enfocando cada una en la inversión que se hace de manera detallada. Un sistema asistencialista que sabemos que tiene en el país. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Realmente favorece, desfavorece, luces y sombras de este sistema y lo que dijo el presidente esta mañana? Yo creo que 127.000 millones, perdón, para dar la cifra exacta, Así es. invertidos en el bono En los luz, diferentes bono gas, programas. ayuda, y además los subsidios que hay que tomar en cuenta, que hay fuertes subsidios a los combustibles, por ejemplo. En efecto. Bueno, yo creo que cuando escuchamos al presidente Abinader, básicamente le está diciendo a la familia dominicana, ahora ustedes están mejor que nunca. Ahora, yo le pregunto a todas esas personas que nos están viendo, ¿de verdad se sienten mejor que nunca? Y creo, escuchando a algunos funcionarios del gobierno, que cuando la familia dominicana le dice que no, que eso no es cierto, que no están mejor, le dicen, ay, excúsanos, es un tema internacional. Pero luego, cuando vemos los datos internacionales, nos damos cuenta que eso no puede ser usado como excusa porque bajo el mismo COVID, bajo el mismo petróleo, hay muchos otros países que están avanzando y la República Dominicana no. Entonces, cuando nosotros vemos los datos del propio Banco Central, él hablaba del aumento del empleo. Sin embargo, yo debo decir que los datos que el Banco Central publicó este lunes, por cierto, lunes en la tarde, dígase ayer, dan cuenta de que el empleo formal privado, o sea, el que no esté en el gobierno, todavía está por debajo del 2019, en 15.088 puestos de trabajo. O sea, hay menos empleo formal en el sector privado. Dice la OIT que somos el único país de América Latina donde todavía no se recupera el empleo formal privado. Él habló de 4 millones y pico. Así es, de empleos empleados. formales. Lo que pasa es, no, de empleados, pero ahí no ha dicho que la informalidad, dígase, ese empleo para buscarse la vida, para poder subsistir, ha aumentado 217.000 puestos de trabajo. O sea, chiripero, En la informalidad. en la Pero la informalidad. informalidad se ha reducido ligeramente, pero se ha No, reducido. la informalidad El mismo Banco ha pasado. Central publica esos datos. Fabricio, en el 2019 la informalidad era 49% y ahora está en 52%. Pero Hablemos con los repito, datos reales. No, que te repito, que para la oposición el choque estructural no existe. O sea, Fabricio. no hay la misma economía global hoy. Fabricio, ¿y del por qué tú 2020 a explicas? posteriori no es la misma. Entonces estamos comparando
peras con manzanas. No, Fabricio, Porque hay porque un choque todos los países, estructural te estoy global. diciendo, y en los demás países no hubo un choque estructural. Claro que Quizás, sí. Fabricio, ¿y por qué ellos están mejor que nosotros? Quizás lo que tú estás diciendo, un choque estructural, son malas políticas públicas del PRM, que por cierto explican por qué la pobreza... La invasión rusa a Ucrania es un problema de política No, del el PRM. hecho de que la República Dominicana sea el segundo país de Centroamérica donde más han aumentado los precios y los precios de los alimentos, sí indica que algo aquí no se ha manejado bien. ¿Y por cómo eso, tú explicas la paz social y la convivencia pacífica y el logro, el triunfo electoral apabullante del presidente y de su bueno, partido Fabricio, hace pocos días? a mí no me gusta ese argumento porque quiere decir que el fin es político y no que mejore la calidad ¿Por de vida qué de la los gente. alimentos, entienden ustedes, en República Dominicana han aumentado más si si ha habido subsidios al transporte, a los combustibles, que es una de las razones por las que tienden a aumentar? Si nosotros el presidente dijo hoy que el 90% de la canasta, de los alimentos son producidos aquí. Sí. Aquí. No, te o explico, sea, perdón, ajá. José Horacio, te explico, mire, este es un estudio que hicimos en la Fuerza del Pueblo, precisamente analizando por qué la escasez de alimentos y por qué los alimentos estaban caros. En esta tabla ustedes pueden ver que todos esos números están en rojo. Esos son rubros como el arroz, la habichuela, la yuca, la papa, la batata, todos los víveres. Ahí hay ciento y pico de productos. ¿Qué ha pasado en el gobierno del PRM? En noviembre del 2020, la Fuerza del Pueblo le dice al gobierno y le entrega un documento, le dice, tienen que preparar el campo porque post pandemia va a venir una escasez y va a haber alza de precio en los productos del campo. No nos hicieron caso. ¿Qué ocurrió? Ellos empezaron a dejar de sembrar 110.000 tareas al año en lo que va de su gobierno. Han dejado de sembrar casi 400.000 tareas. Y no sé qué genio del gobierno se le ocurrió ir a Guyana a alquilar una tierra para sembrar, cuando aquí se está dejando de sembrar. Entonces, ¿en qué detrimento vino eso? Los productores comenzaron a quebrar y comenzaron a aumentar las importaciones. Las importaciones de alimentos, María Cela y amigos televidentes, del 2020 a la fecha han aumentado de 2.400 millones de dólares a 6.000 millones de dólares cuando cerró en el año 2023. 3 veces están importando alimentos en vez de producir alimentos. El presidente anunció desde el 2021 unos préstamos a tasa blanda en el Banco Agrícola. Muy bien, nosotros lo felicitamos. Pero los productores cuando iban a buscar esos préstamos le exigían garantías hipotecarias. ¿Qué campesino, qué productor pobre tiene alguna garantía hipotecaria? Ninguno. Esos préstamos fueron a los grandes productores, en detrimento de los productores pobres. Entonces, definitivamente, por eso hay escasez de alimentos, por eso un plátano cuesta 33, 34 pesos, por eso los huevos están como están, porque no hay producción nacional. Eso ha sido una política que el gobierno ha establecido incluso con un apoyo desde el ámbito legislativo. El gobierno ha mandado en estos 4 años varios proyectos de ley al Congreso que ha logrado aprobar con su mayoría que tiene para promover las importaciones de alimentos en lugar de incentivar y promover la producción nacional. Es algo que aquí mismo en este mismo programa hemos conversado. Sí. El tema de los aranceles tasa cero y la discrecionalidad que a través de la ley se le ha dado, el Congreso le ha dado al presidente de la República para privilegiar a importadores sobre la base de, con la justificación de que va a abaratar la producción de alimentos, pero enajenando la posibilidad que tiene la República Dominicana de garantizar soberanía alimentaria. Yo le quiero responder a Fabricio, que decía, bueno, ¿y cómo en este contexto de aumento de los precios, de precariedad y vulnerabilidad, se mantiene la paz social? Yo creo que eso se lo debemos agradecer a la diáspora. Esos millones de dominicanos que le inyectan directamente al consumo, al bolsillo de las familias dominicanas, 10.000 millones de dólares cada año. Ese es el principal ingreso de divisas a la República Dominicana, que no tiene intermediarios, que no se acumula a través de grandes empresarios, sino que va de manera directa a permitir que la familia dominicana pueda ampliar su capacidad de consumo. Y yo creo y estoy convencido de que viendo el escenario en el que nosotros estamos viviendo, con estos salarios deprimidos en el sótano de la región, pero contrastado con una economía que el gobierno dice y hoy reitera en el discurso de hoy, que es la que más crece de América Latina, solamente se sostiene porque hay una clase trabajadora dominicana que reside en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, que le aporta y le envía a sus familiares dominicanos. Y eso es lo que hoy garantiza esa paz social. Pero nosotros tenemos que revisar eso, porque eso es precario, eso es vulnerable. Con la geopolítica mundial que vive el mundo hoy, las guerras,
posibles nuevas enfermedades. Eso se puede poner en riesgo. Y si los dominicanos que residen fuera no pueden seguir enviando, ¿cómo vamos a construir una economía más resiliente y más sólida? Y eso el gobierno del PRM no ha podido planteárselo, proponérselo a la República Dominicana. Tú sabes, María Cela, Digo paz social y convivencia pacífica por lo siguiente. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago en los últimos 2 años se ha financiado con flujo de inversión extranjera directa. La inversión extranjera no va a los países donde hay conflictos sociales ni económicos. Y yo creo que esa es la joya de la corona de nuestro modelo de desarrollo económico y social. Pero es esa la razón. Hay que preservarlo. Y hay que Esa es la- preservarlo. De acuerdo, eso hay que preservarlo. Y lo digo. Pero es Ahora, esa la razón, ¿entiendes tú? Que es esa, como dice José Horacio, las remesas, eso contribuye en parte la importante inyección. Las al remesas consumo. triplican la inversión Que no extranjera. es ningún logro del gobierno. No. Son 2 veces y algo. Lo que pasa es que... Más bien es un fracaso que hay esa diáspora porque dicen, para conseguir mejor calidad de vida tengo que emigrar. Y entonces esos dominicanos que emigran son al final los que sostienen a sus familiares la aquí. remesa es un concepto latinoamericano. México, Centroamérica también pasa lo mismo. No es Claro, por un supuesto. tema solo de República Por supuesto, Dominicana. pero sí es verdad que organismos internacionales no se explican por qué un país que económicamente ha crecido tanto y se ha mantenido, de hecho ahora se supone que vamos a volver al 5% en este año, ¿por qué la gente se quiere ir? Si es un asunto ya cultural o es un asunto de que entienden que solamente fuera de aquí es que tienen la oportunidad de darle a sus hijos mejores oportunidades. por muchas razones, yo insisto, porque cuando no pueden conseguir un empleo, porque lo que se está creando es empleo informal, dígase ser chiripero, ser colmadero, ser motorista, no ven oportunidades, porque cuando salen a las calles y ven que en la República Dominicana los homicidios han crecido un 44%, desde 2019 al 2023 Esa ha fue otra crecido cosa que él habló. 44%. Él dijo otro dato. Lo que pasa es que el dato que él da es una reducción del 2022 al 2023, pero como ha aumentado tanto en el 2021 como en el 2022, él lo que dice, estamos cerrando una tasa cerca de 11.7, él no está diciendo que la tasa era de 9.2 en el 20 o de 9.9 en el 2019. Y nuevamente dirán, es el escenario internacional, basta ya de excusas. Porque son los organismos internacionales los que dan cuenta que en pocos países ha crecido la delincuencia del 19 al 23. ¿En cuáles? Chile, Costa Rica, República Dominicana. Costa Rica, un sí, en país Costa Rica, conocido por ser pero una está teniendo nación problemas por pacífica. las maras que se Ahora están yendo con el del narcotráfico, Salvador. claro está. Exactamente, fue un elemento específico del 2023. Y retomando el tema agropecuario, que me parece fundamental, el tema del gobierno con las importaciones agrícolas ya no es amor, es obsesión. Están obsesionados con promover las inversiones, las importaciones agrícolas. Y la verdad es que siendo el Día de la Patria, nada me parece más antipatriótico que quebrar al productor dominicano para traer importaciones de alimentos y luego decir no se apuren que vamos a alquilar terreno en Guyana. Yo quiero que ustedes sepan que según el Banco Central, en agropecuaria hay 50.000 empleos menos que en el 2019. 10.000 empleos formales menos, 40.000 empleos informales menos. Hay cada vez menos gente produciendo. Pero según las estadísticas del Ministerio de Agricultura, la cantidad de tareas de tierra que se dedican a sembrar han caído en un 4%. Entonces, tenemos un campo que ha sido golpeado por este gobierno. ¿Eso qué produce? Que cuando tienes menor oferta te van a aumentar los precios y por eso la República Dominicana, dice el Banco Central, los precios de los alimentos han crecido un 37%. Pero es uno de los Volvemos países al con la segundo con la más alto inflación- de Centroamérica. Con la inflación más ¿Tú sabes? baja de toda Latinoamérica. Fabricio, la inflación ha sido 25.5%. El aumento acumulado de los precios ha sido, te he escuchado, 25.5%. ¿Cuánto? Y 25.5%. Sí, pero que estamos hablando de la inflación. Eso es inflación. No estamos hablando de la inflación de Perdón. alimentos, pero la inflación estamos hablando de inflación promedio. Porque al final- 25.5% al final- por debajo, María Cela, 2 puntos porcentuales menos que Nicaragua. Segundo país de Centroamérica donde más crecen los precios, quinto país de Latinoamérica donde más Pero crecen yo los vuelvo y precios. te repito, entonces, ¿qué pasa con el ciudadano dominicano? ¿Por qué
sigue Bueno, el tan alta ciudadano- la valoración el de esta ciudadano gestión. dominicano Y está cuando viendo- digo gestión, hablo de gestión económica, para que Está se diga viendo- que es un tema político. Preguntémosle al entonces, ciudadano mira, dominicano si ahora de mismo todos está los- mejor. De verdad, el Pero lo ciudadano dijo que hace nos una está semana, beneficio. de lo dijo todos los hace una dominicanos semana a través de la voluntad popular. habilitados para Lo votar dijo. el pasado domingo, voluntad. 18 de febrero, solamente un 20% apoyó a este gobierno, un 21%. Un 21%. Claro, del total de dominicanos habilitados para votar. Sí. Entonces no se crean tan alto de que todo el mundo está feliz, está No, contento. no, José Horacio, lo, María que, Cela, lo que estoy Vamos a diciendo... ver, no, porque es verdad para que no todo está cerrar, mal, No, no, para pero eso- tampoco cerrar. la cosa está de José Horacio, maravilla. que José con Horacio, sal de lo que cualquier pasa manera- es- Ajá, vamos a ver. Lo que pasa es que la voluntad, Ellos- los ellos dominicanos se animan somos, al final, la ya, se está mayoría acabando. que se expresó claramente es irracional porque vota contra alguien que le está haciendo tanto daño y que está Ok. acabando con la producción Yo nacional. confío en la sabiduría de los Yo creo que hay que, Yo no creo que hay sea que irracional. contextualizarlo. Digo porque tú eres político y porque Definitivamente. tú eres un Yo creo que distinguido congresista, por eso lo quizás digo. El discurso de la oposición o la oposición per se no ha sido suficiente. Yo no sé. Vamos a ver. O sea, yo quiero que César cierre. César cierre. Ya acabas de hablar mucho. Tú también. Yo voy a César, cerrar, vas a cerrar. yo voy a cerrar con dos frases del señor presidente de la República. Él dijo en la semanal, el 19 de febrero, posterior a las elecciones, que el PRM llevó a su gente a votar. Ahí está, él lo dijo, correcto. Nosotros llevamos a nuestra gente a votar, como diciendo, la oposición no llevó a su gente a votar. Muy bien, señor presidente. Pero el Día de Acción de Gracias, donde ellos dieron las gracias por el triunfo, él dijo, el pueblo dominicano ha reconocido nuestra gestión y por eso votó por nosotros. Entonces, señor presidente de la República, si el pueblo dominicano agradeció su gestión, solamente el 21% se lo agradece. Y ese 21% que se lo agradece, usted tiene que llevarlo a votar. Entonces yo no le creo, presidente. Para cerrar, con una palabra, ¿qué les pareció el discurso del presidente Luis Abinader esta mañana? Más de lo mismo. Una palabra, más de lo mismo. Excusas. Excusas. Fabricio. Racionalidad y optimismo sobre el futuro, lo que tiene que tener un líder político. En el discurso se mantienen los 7 pecados de la reelección. Ahí están. Altos precios, desempleo, bajo crecimiento económico, aumento de la deuda pública, hundimiento del sector agropecuario, inseguridad ciudadana y deterioro de los servicios públicos. Te voy a decir lo mismo que te dijo Alicia esta mañana. Él vino con los papeles como la jara. Hay que hacer la Muchísimas tarea. gracias a todos ustedes por haber participado en esta mesa y por siempre decir sí cuando los llamamos, porque acostumbramos a escuchar todas las voces. Ya somos casi amigos todos nosotros. Y usted que sepa que los políticos se entienden entre ellos, que no piense que son enemigos, que no se hablan, así como ustedes se ponen entre las familias. No, eso no pasa entre ellos. Ellos se entienden de qué va todo esto. Entiéndalo usted también. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tendremos a Joel Santos con nosotros, el ministro de la Presidencia. Así como aquí había una balanza totalmente desbalanceada porque todo el mundo estaba acabando con el gobierno, pues le tenemos que dar una oportunidad al gobierno. Y así lo haremos antes de terminar este programa cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos.